Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Somos Siempre Nos Mienten por la RZ. No, hoy no somos Siempre Nos Mienten. Hoy la verdad, otra cara, ¿no? Bueno, porque también tenemos que hablar de psicología, de inconsciente, de otras posiciones. Hola, Cristian. Dame un segundo, Luis. Bueno, te damos un segundo. Ahí Bueno, está, ahora sí. Hola, Luis, ¿cómo estás? ahí andamos. Bien, bien. Estamos también transmitiendo por Instagram, Estamos por Facebook hoy. por Hoy Facebook. le Ahí damos está. Facebook porque viste que no me Bueno, veía la también gente. pueden seguir el Instagram, Dale. el Instagram del programa. Ahí está, no me salía. El Instagram del La programa verdad, otra cara. y, y también por después el canal de YouTube. el canal de YouTube. Bueno, estamos en el aire, estamos conectados, ¿listo? ¿Ya estamos a fondo? Ya salimos a full con Eduardo Sanguinetti. Hola, Edu, ¿cómo te va? Luis Icarelli, Cristian Taborda, te saludamos. Yo estoy transmitiendo por Facebook. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andan? Hola, Eduardo, un gusto hablar nuevamente Sí, contigo otra sí, vez. La última Sí, vez sí, que sí, viniste hubo sí, bastante es muy repercusión. agradable. Sería lindo todas las mañanas de nuestras vidas hacerlo. Bueno, lo bueno si es breve, dos veces bueno, pero bueno, está bien, está así y se nos da así. Te tendrías que hacer un programa acá vos también en la radio, ¿eh? Sí, pero no. Yo no tengo sponsor, yo Ajá, soy un nómade, soy Zaratustra en sus últimos años, está bien, está pero bien. sin balsa y sin río. O Bien, sea, bien, 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 bien. Bueno, contanos de qué queríamos hablar hoy con vos. ¿De qué? Hay mucho para hablar y nada, pues en definitiva, como decía el bolero, la historia vuelve a repetirse, pero no hay muñequita dulce y rubia, ¿no? Ajá, Como decía el bolero. sí, Creo que siempre la incertidumbre crece, con la impostura se enriquece en millones de seres de este mundo temerosos, que además creen o sienten que son inmortales y permanecen al margen de la realidad, de espaldas al derrumbe que se produce día a día y la gran estafa. Pero no soy nadie para criticar a nadie. Yo me sigo contentando con los cuentos de los músicos de Bremen, con sonidos de otros mejores tiempos, que sí los hubo. Entonces no me quiero convertir en un predicador tampoco. Nunca me agradaron tampoco. No me gustan los consejos, sí los puntos de vista, ¿no? sí, uno lo que da es un punto de vista, es así, ¿no? Después, Claro, tampoco tenemos la verdad absoluta, no. no nos tienen por qué creer, pero bueno, por ahí uno somos como un motivador, ¿no? Para que piensen de otra manera la gente, para que vean otra realidad. Es como una terapia como una terapia, ¿no? Uno habla de estas cosas que las vive y por ahí el día de mañana también estas cosas que vivimos hoy el día de mañana son diferentes, ¿no? No, pues ha mutado todo, inclusive la denominada realidad, la realidad real, no la virtual, como escribí el otro día en una editorial. Sí, hay verdades y hay realidad que nos excede, pues muchas veces no se puede vivir, o sea, predicando amor a la vida y por otro lado sumando dinero y dando la espalda a gente que se muere de hambre. Lo siento de este modo. Soy un iconoclasta, un heterodoxo, como lo sabés. O sea, no oculto imágenes ni a líderes ni a personas, no milito en ningún partido, solamente intento militar en arte, naturaleza y vida. Soy un amante de esta vida, ¿no? Y en realidad la vida a veces de niños nos las presentaban, al menos a mí, como un cuento de hadas. Y a veces es un cuento de hadas, pero en los cuentos de hadas vos sabés que también hay personajes bastante nefastos, ¿no? Y no me agradan mucho los fanáticos, no los que se asimilan a ideologías del momento. No me agradan para nada, no me agradan. Muchas veces se convierten en enemigos de uno sin uno querer tener enemigos, pero sin embargo se los va granjeando. La vez pasada me encontré, tuvimos tuvimos un buen diálogo, recordás, en el anterior encuentro acá en la radio, Siempre. en el programa. Sí. Y apareció una especie se llama troll, etcétera, difamando, injuriando, que le agradezco, te agradezco mucho, Cristian, que hayas eliminado esos comentarios insultantes, ¿no?
¿Estás ahí? Sí, estamos acá, sí, sí. escucho atentamente. Entonces, he transitado muchas inmersiones, las llamo yo, y he visto, y bueno, te das cuenta que según pasan los años vas viendo morir a mucha gente que se cruzaron en tu vida, con quien coincidías, con quien no coincidías, a quien querías, a quien amabas. Y entonces eso modifica un poco el panóptico y la mirada de uno, ¿no? Pues en realidad en este milenio y con esta pandemia muchas cosas han cambiado. Sí. Y me parece que no caen en la cuenta de que el mundo antes de pre-pandemia ya no va a existir. Se ha transformado lo que se denominaba realidad. Es otra realidad. Quizás un poco más fría, ¿no? La metaforizo. Entonces es como un viejo mundo, ¿no? Más viejo mundo que el Renacimiento. O sea, hay una vieja naturaleza y hay una nueva naturaleza a la que tenemos que cuidar. Entonces siento que la inmortalidad es imposible, salvo la memoria y los paisajes de infancia y los buenos momentos. Y vivir sin cuento de hadas a veces es difícil, ¿no? Para los que nos nutrimos de valores estéticos, éticos y dignos. Por eso me pregunto, los gobernantes del mundo, ¿qué pretenden? ¿Hacia dónde pretenden ir? ¿No? Me llama la atención que no se reúnan en algún lugar remoto. Y... Yo tengo una idea, discúlpame, ¿no? Que los gobernantes del mundo no son los que nos gobiernan, sino que hay gente detrás de ellos que son poderosos que dicen lo que tienen que hacer, ¿no? Las políticas que tienen que decidir. Sí, es verdad. Estos no son los gobernantes somos marionetas, bueno, gente que por estar ahí que necesita poder, fama, o verse, o mostrarse, el ego, sí. Todo eso, ser psicópatas, ¿no? Que no les importa nada. Que no les importa nada y muchas veces se apela a la sensibilidad de ese establishment, como se llama, ¿no? Claro. Se denomina que son bastante soberbios o son muy soberbios, pero también son muy inseguros porque necesitan apuntalar su ser en esas instancias. Claro, exacto. Y, entonces esa inseguridad lleva a la humanidad a un destino muy desagradable, muy degradante. Se muestran soberbios porque son inseguros, como decís vos, tal claro, cual. No, el tipo que está... He conocido a muchos de ellos, ajá. He conocido a demasiados. Y de pronto cuando uno se planta, uno tiene una personalidad, yo la tengo carácter, puedes asimilarte o no, puedes adherir o rechazar, ajá. pero no ser indiferente, ¿entendés? No soy un fanático de mí mismo, pero tengo muy claro lo que quiero y lo que me propongo. Y sobre todo no soy cobarde y no tengo miedos. Y eso les provoca miedo a estos seres que son muy cobardes y son traidores, ¿no? Los constituye un dolor, sufrimientos quizás de infancia. Entonces, sin ser demasiado... yo no soy un terapeuta, hay que ir al origen, a su infancia, a ver qué les aconteció. Pues si tuviste una infancia, entre comillas, feliz, o a ver, en la cual caminabas senderos... simpáticos, agradables, no tenés por qué ser un explotador, ¿no? Digo explotador y mostrar ese ánimo toda tu vida, intentar ser temido por tus trabajadores o empleados. Es tan estúpido realmente, ¿no? Entonces necesitamos sistemas totalmente nuevos, pero cuando uno dice esto, dicen, este es trojo, este es de izquierda. No, para nada. Soy un humanista. La palabra humanista creo que todavía tiene vigencia, ¿no? Sí, yo tengo entre muchas visiones, viste que los temas que hablamos nosotros abren muchas ventanas. Sí, eso es bueno. Viste que el hombre a veces, muchos hombres son expansionistas y quieren más, muchas personas también son dependientes de otros mandatos y aceptan. Sí. Y bueno, y así se forma más o menos una civilización. Siempre hemos visto que esta civilización es de posesión, de guerra y de dominación. La posición esa, como vos querés, y a mí me gustaría también, y yo tampoco la puedo lograr, de ser solidarios, es decir,
parece que como que nunca existió en la Tierra, ¿no? Porque todos los imperios fueron siempre imperios, avanzaban, el egipcio, el sumerio, el romano, el griego, el musulmán, siempre avanzando, ¿no? Sobre el otro, nunca... No, el griego, discúlpame, ¿no? Sí, sí. El griego es el único que tuvo harta sabiduría. Ajá. Y viste que lo que es Grecia está dividida en polis y se unían simplemente en instancias cuando eran agredidos, por ejemplo por los persas, ¿no? O inclusive cuando los macedonios quisieron, pero siempre se asimilaron a su modo de ser porque eran muy sabios. Ajá. O sea, en Grecia nació Occidente, ¿no? Sí. Y no avanzaron, no eran imperialistas, es decir, ellos avanzaron sobre el conocimiento, o sea, los grandes filósofos griegos, el teatro. Tenés razón. En su modo actual nace en Grecia. La historia, le debemos el inicio de la historia relatada o escrita a Heródoto, que es el primero que habla de los conflictos políticos. O sea, en vez de poner la mirada en un horizonte lejano que eran otras naciones o países o imperios, se adentraban en su cosmos o en su universo interno. Y eso dejó un legado que Roma quiso tomar, pero no podía jugar las dos puntas, es decir, no podía de pronto expandirse y querer ser Grecia. Inclusive tomaron los dioses griegos, ¿no? Sí, le cambiaron los nombres. Y le cambiaron los nombres a latín. Grecia creo que tendríamos que volver a Grecia. Desgraciadamente fue invadida de todos modos. Vos sabés que cuando el Imperio Otomano toma Grecia, ¿no? Que estuvieron muchos siglos, en el Partenón pusieron un minarete. ¿Sabías eso o no? No, ¿qué es eso? Sí, que lo tira abajo Napoleón. Había un minarete, hay una pintura, inclusive David, viste que era el pintor de Napoleón. Había un minarete que lo veías, viste, en la Acrópolis, veías el minarete saliendo como una chimenea de medio del Partenón. O sea, qué modo de invadir y qué modo de destrozar no una estética, sino un modo de vida. O sea, eso implica en colapsos a lo largo de la historia que nos impiden, viste, lograr una victoria sobre nosotros mismos, pues en definitiva las grandes batallas las libramos con nosotros mismos. Sí. O sea, si nosotros llegamos a ganar alguna batalla con nosotros mismos, o sea, quizás haya una buena relación con el otro, como la que tenemos nosotros dialogando en este momento, por ejemplo. Sí. Yo en estos días estuve viendo un poquito de televisión, no mucho porque es muy es tóxica, no hace bien, prefiero escuchar música, ¿no? Música de todo tipo. Y veo que permanentemente se apunta, se dispara al otro con situaciones muy domésticas, ¿no? Está en la agenda de esos mercenarios o alcahuetes de medios, ¿no? Empleados. O empleados sí, pero tenés que tener muy poca estima de vos mismo para repetir un libreto o un guión que te da, vaya a saber quién, sabemos más o menos gente del establishment, ¿no? Entonces, ver de qué modo tenés un rol más activo en la economía, cuando en definitiva solo basta solidarizarse y armar un buen programa económico, que no es difícil, ¿entendés? Y los privilegios que tienen ciertas gentes, incluyo también farándula, ¿no? Deberían ser eliminados con rapidez, me parece a mí. Y el impuesto famoso, la riqueza, no tendría que ser una vez, tendría que ser todos los meses. O sea, y aplicado sin demora. Es decir, discúlpame que sienta y piense de este modo, pero lo siento y pienso de todo desde siempre esto, no ahora. Sí. No tengo dudas de que en cierta manera es el sendero a seguir, lo está haciendo el mundo, pero con migajas. Es decir, porque Argentina y en el planeta tendrían que instalar en una cloaca archivos de la historia de este sistema neoliberal. Del capitalismo podemos rescatar algo del inicio del capitalismo, ¿no? Que Estados Unidos después de la crisis del 28 le dio resultados. Pero ya no hablo de liberalismo ni neoliberalismo, hablo de capitalismo. Pero creo que entre todas las ideales, no hablo de ideología, porque ideología tiende a que se produzcan enfrentamientos. Y nada falta en este tiempo de pandemia, no falta nada. Entonces quizás puedo construir
una desengañada enunciación de suciedades, hipocresías, que nos propone este viaje al Averno, que realmente lo es, ¿viste? Con los dichos, contradichos de la OMS, etcétera, etcétera, con pasaje de ida, porque el de vuelta no lo tenemos, sin saber a dónde apuntamos, incluso a la vacuna también. Sí, es interesante porque vos fijate, perdón Luis, sí. Que hablabas de se puede rescatar al capitalismo, ¿no? El viejo capitalismo, la gran diferencia de los últimos tiempos, ¿no? Quizá que comienza con la llegada de Reagan en Estados Unidos, que empieza todo este sistema de especulación financiera, que nada tiene que ver con la generación de trabajo en lo que se basaba el capitalismo, la industria, ¿no? Sí. De Reagan en la sociedad con Thatcher, que está espantosamente, claro, como es Inglaterra en aquel momento, está en una caída vertical. Claro, donde comienza no ya un capital en el sentido de industria, ¿no? De amortizaciones, de fierro, sino el capital financiero, ¿no? Esto, los bonos basura, todo lo conocemos. Y vos fijate que relacionándolo con lo que decía del peronismo, del periodismo, sí, que son los empleados de ese capital financiero, ¿no? Los empleados de la clase dominante, decía Gramsci, que se han convertido de alguna forma, vos lo definías así, también lo podemos hacer una analogía, ¿no? En un nuevo clero, en los sacerdotes, ¿no? De este nuevo sistema que se ha pergeñado durante las últimas décadas, donde salen todos los días en sus medios, en los periódicos, ¿no? A predicar lo que le dicen la teología del mercado o el Dios dinero. El Dios dinero, exactamente. Pues Reagan implementó políticas basadas en la conocida economía del lado de la oferta y defendió la filosofía del laissez-faire, que es fundamental eso, ¿no? Buscando estimular la economía con reducciones de impuestos a largo plazo y cruzando fronteras. Es cuando bueno, busca aliado era Irak en ese momento de Estados Unidos, ¿no? Reagan, ustedes saben que tuvo aliados que después los traicionó. Noriega en Panamá fue uno, el Shah de Persia un poco antes, ¿recuerdan? Hasta que el Ayatolá llega, el Shah de Persia no le da una mano a Estados Unidos, cuando de pronto en Irán estaba la foto del Shah en todos lados con Farah Diva, que era la mujer, ¿recuerdan? En los 70, pero Ronald Reagan fue nefasto, fue la mayor decepción que nos ha dado Estados Unidos en los últimos tiempos. Apoya tremendamente el libre mercado, y eso da lugar, y eso es tendencia en Argentina en época de la dictadura, es decir, cuando llegan los Chicago Boys, cuando se replican las mesas de dinero en aquel tiempo, yo lo recuerdo. El otro día murió Jorge Brito, vecino mío de Verano R, que escribió una editorial, creo que se la mandé a ustedes. Sí. ¿La leyeron o no? No, yo no la leí, no. Sobre, ¿qué te iba a decir? Jorge Brito, que siempre quiso tener dinero desde chico, nos conocíamos de infancia. El padre era un policía. Sufrían ciertas penurias económicas y bueno, luego arma con su cuñado, se casó con una mujer con la primera novia, Marcela, y Carballo, que es el que ahora quedó al frente del Banco Macro, su cuñado, un tipo muy inteligente, porque sin Carballo no sé si Brito hubiera llegado. Y bueno, desde los 70 hasta que muere, paseó por todas las... se asimiló a la tal autoridad de todos los gobiernos. Es decir, Brito, como Jorge Neus, que vivía frente a mi casa, que él terminó siendo un femicida. Estoy hablando de gente que conocí, o sea, que he conocido. Cuando fundan Hamburgo, recuerdan la primera, después tiene un problema cuando se va Dicen, hay un libro de un tal O'Donnell que habla de Brito, que se quedó con viviendas de desaparecidos. El libro no recuerdo cómo se llama. Mira. Y ahí tiene un problema que viene a su salvataje el Coti. El gran Coti. Digo el gran de modo un poco irónico, ¿no? Que baja de Misiones, creo que nació en Misiones. Y que está con Alfonsín, ¿recuerdan?
Sí, sí, sí. que de una financiera llamada Macro, que había pertenecido a Danilo Pastore y otros más, y a un tal Broderson, no sé si lo recuerdan. Sí, que fue ministro Broderson. ¿Eh? Broderson fue ministro de Economía, creo. Exacto, que era la financiera Macro, Sí, que era sí. de ellos. Y bueno, Brito y Carballo la reconvierten en Banco Macro, autorizado por el Banco Central a operar, bueno, para operar como un banco comercial, ¿no? Bueno, tuvo una ayuda inestimable del COTI, que lo blindó. Bueno, el COTI sigue su sendero de conspiraciones, etcétera, ¿no? Es un querellante perpetuo y logra el contacto a través de un tal Colombo, que quizás lo tienen, que era un ex del Banco Río, Jorge, y después cuando termina, viene el ocaso alfonsinista, hace una sociedad con los Yoma, ¿recuerdan la curtiembre Yoma? Sí. Ya funcionaba el Banco Macro, y bueno, después apoya a Carlos Menem de manera total, inclusive en la reelección. Sí. Bueno, después se hace cargo también de distintos bancos. Ocupa ese puesto que, como siempre digo yo, ¿no? Que siempre es oficialista. No, es el oficialista. Claro. Él decía que era, bueno, en un momento fue el banquero de Kirchner. Claro, Kirchner lo miraba con desconfianza en un principio porque había apoyado a Menem. Sí, sí. Pero bueno, Carballo era un gran negociante, además se fue a Nueva York unos años, se desvinculó. Y luego llega con Macri, tenía temas personales, no se llevaba bien, pero siguió haciendo negocios, formó un imperio. Tenía muchos, bueno, en el caso Sicona, recuerdan que estuvo metido, lo llamaron a indagatoria. Con Greenpeace tiene un gran problema ahí en Salta, con 90.000 hectáreas que están deforestadas, que está haciendo feedlot para Hacienda. Ajá. Y bueno, y el último que hizo es dice que va a haber una rebelión fiscal, si se paga el bono lo dijo antes del accidente que tuvo, pero me resulta indigno, y esto es lo que más me molesta a mí, que he visto que lo elevan a categoría de héroe y prócer la corporación mediática, cuando simplemente era un mercader, un banquero, no sé qué era, o sea, ¿no? Bien. Y bueno, somos así como existencialistas, ¿no? Sí, no te sumes a la hueste de... Bueno, todos no, ya sé que no, pero bueno... No te considero de tal calaña en ese sentido. Y algo importante es la poesía, ¿no? La poesía que tendría que formar parte del haber de políticos, de empresarios, no es pedir mucho, pues en definitiva la falta de espiritualidad que habíamos hablado en la anterior conversación, las apologías, alianzas de opuestos, que quizás si se oponen a la plutocracia, sería un sutil ataque, viste, a todo este establishment, a la ausencia de austeridad, al consumismo extremo, incluido el turismo depredador que está volviendo, y a las profecías de todo tono, porque también, perdóname, se hacen también del discurso de grandes, de obras de grandes talentos de la historia, en lo que más conviene, fragmentados, es decir, no es la obra completa, como los libertarios, viste, que están de moda hoy. Sí. La palabra libertario, viste, no les cabe en realidad. Es decir, eso me molesta un tanto, tengo que decírtelo. Sí. Me molesta a mí y creo que a ustedes también, es decir, los libertarios que salen con sus banderas a declamar algo que... Y bueno, pero son puntos de vista, ¿viste? Bueno, vamos a tener que ir cerrando, ¿no? Como para cerrar, ¿no? Hablábamos con Rulli y le hablamos justo de los libertarios, no sé qué tema tocamos. Los anarquistas gorila, me dice. ¿Cómo, perdón? Los anarquistas gorila, nos decía Jorge Rulli por los libertarios. Claro. O sea, claro, porque cuántas víctimas propiciatorias, ¿viste? Sí. Da como resultado esta historia, ¿entendés? Hay muchas. Sí. Están las hordas ciertamente descerebrados por cuestiones de vida, no por ausencia quizás de neuronas, pero las neuronas, si no funcionan y no se aceitan las piezas de nuestro sistema neurológico, dejan de funcionar, eso lo saben. Sí, exacto. O sea, si uno no practica, el músculo se duerme, se atrofia. Lo sabes muy bien a eso, y entonces
de ahí que me agrada hablar siempre con ustedes. Ayer cuando me llamaron para estar, me agrada, inclusive en momentos, porque en definitiva creo que somos libres. O soy un imbécil y ocurrió algo que no alcanzo a visualizar en algún caso, ¿no? Nada que ver. En mi dinámica de no adaptarme a casi nada de lo que está instalado, ¿no? Eso es un punto de vista que tenés vos para vivir y bueno, y es respetable. Bueno, nosotros vamos a tener que ir cortando porque se nos va el tiempo. Sí, les agradezco mucho y ojalá antes de fin de año, recuerden, mi cumpleaños es este 30 de diciembre de este año, de este glorioso 2020. Oh, sí, glorioso. En formato streaming, ¿no? Sí. Y bueno, sigamos comprometidos con nuestras épicas individuales. ¿Querés dejar tu número de teléfono para que te llame la gente o alguna página, algo? Eduardo Sanguinetti en Instagram, Eduardo Sanguinetti 1, y aparece una imagen mía de hace tiempo en blanco y negro. Genial. En Twitter es @soluterionte. Como suena, Soluterionte, que es mía, de Eduardo Sanguinetti. Y luego, ¿qué más hay? Y después hay una página que maneja un administrador en España, que es una especie de fanpage que me organizaron, que yo no tengo la contraseña, pero puedo ver todo. Bien. Inclusive puedo dialogar. Y bueno, espero les mando un gran saludo a toda la audiencia, si es que está y existe y escucha. Exacto, y que sepa que las 4 estaciones siempre tienen algo particular que las hace diferentes. Genial. Y que vivan con poesía. Y no olviden que la vida es breve y hay que disfrutarla. Bien, ok. No pintarse la piel con colores reptilianos. Y les mando un gran abrazo. Un cariño. El teléfono es 1567439914. Genial, ya lo agendamos. Si no lo piden acá, lo piden a la producción. Si no, bueno, te tengo que cortar. Gracias por todo y hablamos. Dale, Eduardo. Un fuerte abrazo. Un cariño gigante, Chau.